México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Séptima parte. Grandes logros del liberalismo social. Adeudo, privatizaciones, modernización educativa, TLC e hidrocarburos, entrega del sistema bancario. Sección 20. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. La plutocracia hacía por consolidarse como oligarquía. Unos cuantos magnates eran propietarios de empresas y bancos, destacando entre otros Jerónimo Arango Arias, Aurrerá, Superama, Vips, El Portón, Lorenzo Zambrano, Cementos Mexicanos, cementeras en Estados Unidos y en España, Jorge Larrea Ortega, Cananea Nacosari, Grupo Industrial Minera México, Valentín Díaz Morodo, Cervecería Modelo, Condumex, John Deere, Kimberly Clark, Syncro, Rómulo O'Farrill, Desk, Minera México, Transportación Marítima Mexicana, Lorenzo Servitje, Bimbo, FIMSA, Claudio X González, Kimberly Clark, Minera San Luis, Minera México. Grandes empresarios que al pasar a ser dueños de los bancos procuraban autofavorecerse en generoso crédito a sus propias empresas, a diferencia del solicitado por el cliente común y corriente, a quien se le endurece, quedando vedado el crédito prácticamente a un 85% de las pequeñas y medianas empresas. Complejidad con los trámites, altas tasas de interés y elevadas garantías les volvían prohibitivo el servicio. Se trataba de una banca elitista, concentrada y ególatra, que realizaba operaciones a favor de sus propios intereses y no de la economía nacional. Los bancos están preparados para captar y ganar, pero no para prestar y contribuir realmente al desarrollo de la actividad productiva. Con deficiencias y taras heredadas, la nueva banca mexicana en vías de modernización resultaba contraproducente a los fines auténticamente económicos, optando por otorgar crédito al consumo y crédito hipotecario, así como incentivar el uso de tarjetas de crédito hasta en un número de 17 millones de tarjetas circulando, cuyos intereses llegaban a ser superiores al 40% anual, más del doble del porcentaje que los banqueros concedían al ahorrador. Y como era de esperarse, los nuevos dueños procedieron a reducir el personal empleado de base. Pero aumentaban el de funcionarios. Una élite, pero sin mucha solvencia, al ser como en la bolsa un grupúsculo de capitalistas monopolizando el sistema monetario sin preocuparse del uso social supuesto de la banca. A un año de reprivatización bancaria, los neobanqueros se habían ganado la animadversión a pulso, la repulsa de los más diversos sectores sociales, quejas por las altas tasas de interés cobradas, así como por el cobro añadido por cualquier servicio y además caro, aunado a onerosas comisiones, hasta el grado de que una entidad propietaria de peso en el país, como venía a ser la Confederación Nacional Ganadera, solicitaba públicamente terminaran con su voracidad y la tendencia a favorecer a funcionarios y a grandes empresarios, los que debían ser del selecto club de accionistas de los propios bancos, puesto que otros empresarios medios acusaban a la neobanca de aplicar un terror financiero que se ejerce con embargos, multas y persecución judicial contra empresas y empresarios en apuros por falta de pago. Incluso la Canacintra acusaba a la banca de haber perdido su vocación de prestar. Era tal el descontento de la Confederación Nacional Campesina, pedía la entrada de bancos extranjeros ante la carencia de apoyo al campo, hundiéndolo en la descapitalización y en la carencia de vigor productivo justo antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio. Insensatez que revela la desesperación. Pero no se equivocaban los productores del campo al calificar a los neobanqueros de ser una pequeña oligarquía, inmensamente rica y voraz. Semejante era la opinión del Consejo Nacional de Comercio Exterior, acusándolos de ser ineficientes y desconsiderados para con la pequeña y mediana empresa, queriendo cobrarles a los clientes su cartera vencida y sus altos costos de operación. La Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, se unía a los reclamos demandando transparencia en los manejos de los fondos depositados en el Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR. Y resumiendo la queja petición general, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales pide a cada rato lo que todos,
que los bancos bajen las tasas de interés y faciliten el acceso a créditos más amplios y de más plazo. Mientras, asociaciones de restauranteros amenazaban con dejar de recibir las tarjetas de crédito Carnet debido a las altas comisiones cobradas, obteniendo por respuesta de Banamex y demás miembros incluidos en el sistema Carnet con desafiliar a los establecimientos que se atrevieran a dejar de aceptar sus tarjetas de crédito. Como puede verse, aquello era un flagelo a la economía derivada de la desincorporación realizada por el gobierno. Y si a diferencia del sexenio pasado el Producto Interno Bruto crecía, así fuera levemente, lo importante del caso es que este crecimiento no se traducía en recuperación para los trabajadores asalariados, presentándose datos que daban cuenta de que era en el discurso en donde la economía presentaba mejoría. La propia CTM de Fidel Velázquez cuestionaba mejoría alguna en producción y productividad, cuando que en 1992 el nivel de empleo en la industria manufacturera fue más bajo desde 1981, con 14% menos. ¿Se estaría desindustrializando México? La industria manufacturera no ha sido capaz de generar y mantener empleos, más bien los ha perdido, pero se han perdido más plazas de obreros que de empleados. En agosto de 1992, la ocupación de obreros fue de 18% menos que en 1980, mientras que la de los empleados se redujo en 11.4%. También en agosto de 1992, los índices de obreros empleados son los más bajos desde 1980. ¿La maquila no servía para compensar? Y el salario mínimo no hacía sino deteriorarse, que de 1970 a 1992 caía en un 64%, mientras persistían los despidos. Dada la otra línea procesal en juego, en resultas de la política económica recomendada por tecnócratas. Las empresas producen más con menos trabajadores. Ciertamente, tal es la tendencia del capitalismo industrial. Dándose una recuperación del salario real, empero, esta, ante la caída de los salarios que se venía arrastrando desde 1980, hacía que permaneciera un rezago de un 26% con respecto a aquel año. Y con otra, de que la recuperación salarial se concentraba en los trabajadores de confianza. La concentración de ingresos, renta, capital procedía, los trabajadores siendo el 75% de la población económicamente activa, PEA, percibían solo una cuarta parte del Producto Nacional. En 1988, la participación de las remuneraciones en el Producto Interno Bruto fue del 26.2%. De 1988 a 1991 disminuyó en 1.5%. En las principales industrias el nivel de ventas descendía y los despidos procedían. No había recuperación. Para reencontrarnos con los neobanqueros, haciendo de las suyas con tal de recuperar la inversión de compra, cometiendo toda clase de atropellos, obteniendo a toda costa y costo altas utilidades. Pero he aquí que entre la herencia de deudas y los abusos se presenta una abultada cartera vencida cercana a los 25 millones de viejos pesos, tornándose en una banca depredadora dedicada a embargar propiedades a clientes morosos, incapaces de pagar las altas tasas de interés cobradas en préstamos recién conferidos, pasando a ser la banca reprivatizada una guarida de los veintitantos ladrones, especializados en cobranzas de bienes, de preferencia inmuebles, sin desperdiciar los muebles caros, bien embargados, que solían rematar en subastas. Abundancia de casos, rancheros perdiendo sus predios ante la caída de los productos del campo y el incremento de intereses. Saque todas sus cosas personales porque esta casa ya no es suya, es de Comermex. Le gritó un enviado de ese banco a don Armando Járquez de Meoqui, Chihuahua, cuando de plano ya no pudo hacer frente a un adeudo que, por intereses que me tienen ahogado, creció hasta 800,000 nuevos pesos. Siendo productor de cebolla, maíz, trigo y chile, sus ingresos se vinieron abajo ante la caída de sus cultivos, viéndose obligado a pedir el fatal préstamo que derivó en la pérdida de casa y otras propiedades. Otros afectados por la mala cosecha, que la papa y el chile no se dio en La Romita, Guanajuato. Y 2. Ezequiel Pacheco,
que había pedido un crédito de 96.7 millones de pesos a Bancomer, poniendo por garantía un rancho y un predio urbano. Con la cosecha perdida se encontró endeudado por 96.700 nuevos pesos, antes 96.7 millones, más otros 54 por intereses moratorios y normales. Al no poder pagar, el banco se queda con las propiedades y las ofrece en remate. Y como Ezequiel, en el mismo municipio había otros 50 productores agrícolas metidos en problemas con los bancos. En un caso urbano acaecido en el puerto de Veracruz, 3, se relata el atraco bancario padecido por una señora que, queriendo comprar una casa, pide un crédito a Serfín hipotecando 3 predios comerciales. Mas he aquí que los agentes del banco se los avalúan en un precio desconsiderado y, peor cosa, el dinero depositado en el banco asciende a 100 millones de pesos. No aparece en el registro de Serfín, evidenciándose que dichos agentes lo usaban para provecho personal y encima amenazaban con demandar a la señora acusándola de fraude. Rosa María Yoldi, que así se llamaba esta mujer afectada por la rapiña bancaria, se vio obligada a contratar abogados y proceder a su defensa. Estos van ganando el caso. Los del banco les ofrecen dinero para que desistan de seguir con el caso. Los leguleyos aceptan. La señora procede a continuar defendiéndose ella sola, contando, para tal, con la documentación probatoria, teniendo en esta ocasión un final feliz al llevar el caso a la central del banco, en donde se le reconoce su depósito y se le pasa a otorgar un crédito blando. Pero tal es una excepción entre cientos de afectados que vieron perder sus propiedades ante el embate desaforado de los neobanqueros y el gobierno. Hemos reprivatizado la banca para que sirva mejor al país y bla, bla, bla. Casos como estos revelan que los neobanqueros se habían convertido en banksters. Rematar bienes embargados se convierte en un gran negocio adicional a su recuperación. Al cierre de mayo, el valor de las adjudicaciones de los 16 bancos que cotizan en bolsa fue de 1.110 millones de nuevos pesos. Al mismo mes del año anterior fue de 447 millones de nuevos pesos, un incremento de 148.32%. Todo indica que esa política seguirá y recrudecida. Ventas y remates se anunciaban en diarios de todos los estados. Y el sótano de la Torre Diamante, moderno edificio que tiene Bancomer en Insurgente Sur, está saturado de autos recogidos a clientes morosos y que no han logrado vender en subastas. Por su parte, Banamex concertaba un acuerdo con el Monte de Piedad para que esta institución se encargue de vender los bienes muebles enajenados.